mientras sigas pidiendo, no lo tendrás. Estas palabras no solo incomodan, también desestabilizan, porque durante años nos han enseñado a creer que mientras más supliquemos, más atención recibiremos, que si deseamos algo con suficiente fuerza, con suficiente desesperación, el universo o algún poder externo se apiadará de nosotros y nos lo concederá. Pero Neville Goddard fue claro: esa actitud no produce resultados. Al contrario, los aleja. Y es que, en el fondo, todo pedido desesperado nace desde un lugar oscuro, la conciencia de no tener. Cada vez que te repites, lo necesito, estás afirmando, con toda la fuerza de tu ser, que no lo posees. Y como él enseñaba, lo que sostienes en la conciencia como verdadero, eso se refleja en tu mundo externo. No hay espacio para concesiones. Si tú te ves como alguien que pide, el mundo se organizará para confirmarte que eres alguien que aún espera. ¿Cuántas veces has suplicado por amor, dinero, salud, oportunidades? ¿Y cuántas veces esas súplicas se han sentido como gritos en el vacío? No es porque no merezcas recibir, es porque estabas llamando desde la vibración del vacío, y el vacío solo puede responder con más vacío. Neville lo dijo sin rodeos: no se trata de rogarle a un Dios en el cielo, sino de asumir dentro de ti mismo que aquello que deseas ya es un hecho cumplido. Pero esta idea puede parecer absurda al principio. ¿Cómo asumir que ya tengo algo que no veo? ¿Cómo dejar de pedir por lo que aún siento que me falta? Este es el giro radical que cambia toda tu experiencia. Comprender que el acto de pedir es el mismo acto que afirma que aún no has recibido. Y mientras sostengas esa postura, seguirás perpetuando el estado de carencia. Lo que estás a punto de descubrir no es una técnica más ni un simple consejo de pensamiento positivo. Es una revelación profunda sobre la estructura de la realidad misma, basada en la conciencia. Este mensaje es incómodo porque te quita toda excusa. Ya no puedes esperar que algo o alguien te salve, pero es liberador porque te devuelve todo el poder. Porque si tú eres quien mantiene el estado de no tener, tú también puedes asumir el estado del cumplimiento. Y es precisamente desde ahí donde se manifiestan los milagros. Para Neville Goddard, todo comienza y termina en el estado del ser. No en los pensamientos sueltos, no en los deseos que arden momentáneamente, no en las palabras que se repiten como mantras vacíos, sino en lo que tú eres profundamente, en lo que sostienes como real en tu interior, más allá de toda apariencia. Él no hablaba de cambiar el mundo desde el mundo. Hablaba de cambiar de estado. Porque, según Neville, todo lo que ves, todo lo que vives, es un reflejo exacto del estado que estás ocupando en la conciencia. El estado no es simplemente una emoción o una actitud pasajera. Es una totalidad. Es la identidad que has asumido, consciente o inconscientemente. Es la sensación persistente de ser alguien. No importa cuánto digas que deseas riqueza, si te sigues experimentando como alguien limitado, escaso, que espera que el dinero llegue. En ese caso, estás en el estado del que no tiene. Y desde ese estado, nada verdadero puede florecer. Neville fue contundente. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Esta frase es una llave maestra, porque pone en evidencia un error central. Creemos que el deseo es suficiente, que el querer intenso basta. Pero el querer siempre implica distancia. El querer grita: esto no está aquí. Y la conciencia escucha eso, no tus palabras, no tus visualizaciones decoradas, sino la raíz de tu sentimiento. Por eso, querer se convierte en una barrera, no en un puente. Asumir, en cambio, es completamente distinto. Cuando asumes que ya eres aquello que deseas, dejas de buscarlo. No hay necesidad, no hay urgencia, no hay súplica, solo hay presencia. No dices:
quiero ser amado. Dices, soy amado. No dices, ojalá tuviera éxito. Dices, yo soy el éxito manifestado. Y no lo repites como un loro, lo sientes como una verdad encarnada. Esa es la gran diferencia entre pedir y ser. Pero para llegar ahí, debes hacer un salto que muchos no se atreven a dar. Dejar de aferrarte a las pruebas externas. Porque mientras necesites ver para creer, estás diciendo que lo externo manda sobre tu conciencia. Neville enseñó justo lo contrario, que lo externo es siempre una proyección, que cambiar tu estado es lo único que realmente transforma tu vida. Y ese cambio no ocurre a través del deseo desesperado, sino de la aceptación silenciosa y plena del cumplimiento. Toda gira en torno a quien estás siendo ahora mismo. Si puedes convertirte en la persona que ya tiene, sin necesidad de prueba, sin ansiedad por resultados, entonces has tomado posesión del estado correcto. Y desde ese estado, todo lo demás caerá por añadidura. Pedir con desesperación no es una muestra de fe, es una confesión de separación. Cuando suplicas, estás gritando, aunque sea en silencio, que estás lejos de lo que deseas. Estás proclamando que lo que anhelas vive fuera de ti, que aún no es tuyo, que algo o alguien más debe intervenir para concedértelo. Y eso, precisamente eso, es lo que impide que llegue. Neville lo expresó de forma tajante. Pedir en el sentido de rogar o suplicar es confesar que no se tiene, y si no se tiene, no se puede recibir. No hay ambigüedad en sus palabras. Mientras tu oración sea un lamento, una súplica o un clamor desesperado, el único estado que estás fortaleciendo es el del que carece. Y el universo, que no responde a tus palabras, sino a tu conciencia, solo puede devolverte más de lo mismo. Desde el punto de vista espiritual, pedir desde la angustia es idolatrar la falta, es colocar la ausencia en un pedestal y rendirle culto cada vez que dices, por favor. Cada pensamiento que afirma que necesitas algo, en lugar de asumir que ya lo tienes, es una semilla de carencia que siembras en tu mundo interno. Y esas semillas siempre dan fruto. Neville lo repetía: la conciencia es la única realidad. Si tu conciencia está dominada por el deseo insatisfecho, no importa cuánto reces, afirmes o visualices, seguirás proyectando esa insatisfacción. Psicológicamente, este hábito es un círculo vicioso. Cuanto más deseas desde la desesperación, más te identificas con la imagen del que espera. Y cuanto más te identificas con esa imagen, más te convences de que tu poder está afuera, de que hay una distancia insalvable entre tú y aquello que quieres. El deseo se convierte en sufrimiento porque lo vives como algo que te falta, no como una expresión de tu ser. Y así nace el autosabotaje. Quieres manifestar, pero lo haces desde una vibración que contradice tu intención. Dices que quieres salud, pero cada vez que lo afirmas lo haces con miedo, con ansiedad, con urgencia. Tu mente consciente proclama una cosa, pero tu estado profundo, que es lo único que crea, grita lo contrario. Estás dividido por dentro. Estás pidiendo algo desde la identidad del que no lo tiene. Y el mundo, siendo un espejo, te devuelve fielmente esa identidad. Por eso, seguir pidiendo no solo es ineficaz, es contraproducente, refuerza el drama, alimenta la historia de escasez, te ata más profundamente al personaje que espera ser salvado, y mientras sigas sosteniendo ese estado, no hay poder en el universo que pueda entregarte lo que pides, porque ya lo estás rechazando con tu conciencia. Asumir el deseo como ya realizado no es una metáfora, ni una técnica superficial. Es un acto de fe radical, de creación consciente. Para Neville, no se trata de fingir que algo ha ocurrido, se trata de vivir internamente
desde el hecho cumplido, aunque en el mundo físico nada lo confirme todavía. Él decía, debes asumir la sensación del deseo cumplido y continuar en ese estado. Y cuando hablaba de sensación, no se refería a una emoción momentánea, sino a un estado continuo de conciencia, una identidad sostenida. Pero, ¿cómo se siente realmente el deseo cumplido? Neville lo explicaba así: no pienses en el deseo, piensa desde él. No observes la meta como algo a lo lejos, mírala desde dentro, como si ya fueras esa versión de ti que lo logró. Por ejemplo, no te preguntes cuándo llegará el amor, sino cómo camina alguien que ya se sabe amado. ¿Cómo duerme? ¿Cómo se expresa? ¿Qué pensamientos lo acompañan al despertar? Ese es el trabajo, colocarte en la experiencia imaginaria de ya tenerlo y permanecer allí, sin dudar. Este estado interno no es una ilusión, es la única causa real de todo lo externo. Neville lo enseñó una y otra vez. El mundo es un espejo, reflejando los estados que asumimos como verdaderos. Nada ocurre allá afuera que no haya sido previamente aceptado aquí adentro. No porque tus pensamientos sean mágicos, sino porque tu conciencia es creativa por naturaleza. Lo que tú crees que es real se proyecta. Lo que tú vives como una certeza interna se materializa como forma externa. Cuando asumes que algo ya es tuyo, incluso en ausencia de pruebas, estás haciendo lo más poderoso que puedes hacer como creador. Estás reclamando una nueva identidad. Y esa nueva identidad reorganiza todo a tu alrededor. Neville lo decía con claridad. No tienes que hacer que suceda. Solo tienes que vivir como si ya hubiese sucedido. Porque al asumir el estado, el resto, personas, eventos, coincidencias, se alinea sin que tú tengas que forzarlo. Piénsalo. Una persona que ya es exitosa no se pregunta si llegará el éxito. No lo busca, no lo duda, no lo persigue, lo encarna. Una persona que ya es saludable no se obsesiona con sanar, se mueve como quien ya está completo. Una persona que ya ha sido perdonada no se arrastra por el perdón, se comporta como libre. Eso es lo que Neville llamaba vivir desde el fin. Y desde ese fin, desde ese punto imaginario que asumes como real, todo se transforma. No porque el mundo cambie primero, sino porque tú has cambiado. Y tú eres el origen de todo lo que ves. Imagina por un momento a dos personas. Ambas desean lo mismo. Ambas quieren transformar algún aspecto de su vida. Pero hay una diferencia invisible, aunque total, entre ellas. Una está pidiendo, la otra asumiendo. La que pide lo hace desde la inquietud, desde la carencia. Sus pensamientos giran en torno a lo que falta, a lo que aún no ha llegado. Su cuerpo lo refleja. Hombros tensos, respiración agitada, mirada que busca señales afuera. Su diálogo interno está lleno de preguntas. ¿Cuándo será? ¿Por qué todavía no llega? ¿Qué más tengo que hacer? Aunque repita afirmaciones, aunque visualice, su estado real es el de alguien que espera. Y al esperar, reafirma que no tiene. La que asume, en cambio, está en paz. No porque el mundo ya haya cambiado, sino porque su mundo interno ya lo hizo. Se mueve con la certeza tranquila de quien ya recibió. Su lenguaje es distinto. No pregunta, afirma, no suplica, agradece. No imagina lo que quiere como algo ajeno, sino como algo familiar, ya incorporado a su vida. Se comporta como sí. Y ese como sí no es un juego, es una decisión. Una identidad adoptada. Y entonces el contraste se vuelve evidente. El que pide, sin saberlo, actúa desde la inseguridad, consulta constantemente, busca signos, se compara, duda de sí mismo. El que asume no necesita nada de eso. Su mirada no va hacia afuera en busca de validación, porque su certeza está en su interior. El mundo aún no lo refleja, pero él ya lo vive.
Las frases que decimos nos delatan. El que pide suele decir, estoy trabajando en manifestar esto, estoy esperando a que se dé, estoy tratando de atraerlo. Todas son declaraciones que confiesan una distancia. En cambio, el que asume dice, esto es parte de mi realidad, ya me pertenece, estoy agradecido porque ya lo tengo. Y no lo dice por protocolo, lo dice porque lo siente. Neville nos invitaba a observarnos con honestidad, no para juzgarnos, sino para tomar conciencia del estado que estamos ocupando. Y esto se puede hacer en cualquier momento. Basta con detenerse y preguntarse, ¿estoy actuando desde la falta o desde la plenitud? ¿Estoy esperando ver resultados para creer o ya estoy creyendo desde el resultado? ¿Estoy buscando señales o soy la señal? La respuesta está en la calidad de tu sentir. Si hay ansiedad, estás pidiendo. Si hay calma, estás asumiendo. Si hay urgencia, estás en el estado del que no tiene. Si hay descanso, estás en el estado del que ya es. Y este pequeño giro, de pedir a asumir, lo cambia todo, porque uno sostiene la ilusión de la separación y el otro reclama el poder de la unidad. Reentrenar la conciencia no es un esfuerzo externo, es una transformación silenciosa, íntima, donde dejas de mirar hacia afuera para comenzar a habitar tu mundo interno como la única realidad verdadera. Neville no hablaba de acumular conocimientos, ni de repetir mecánicamente ideas. Hablaba de cambiar de estado, y ese cambio requiere una nueva práctica interna, dejar de pedir y comenzar a ser. Una de las herramientas más poderosas que Neville enseñó para lograrlo es el acto imaginario. Este acto no es una visualización cualquiera, no es una fantasía para sentirte bien por unos minutos. Es un movimiento deliberado de la conciencia en el que entras en una escena específica, vívida, sensorial, breve, que solo tendría lugar si tu deseo ya fuera un hecho cumplido. Te colocas ahí no como espectador, sino como protagonista. No observas el cumplimiento, lo encarnas. Si deseas una reconciliación, no imaginas el momento en que te piden perdón. Te imaginas sintiendo ya la paz de haber perdonado y sido perdonado. Si deseas abundancia, no te ves recibiendo dinero. Te ves ya viviendo con tranquilidad, actuando como quien siempre ha tenido. Si deseas salud, no te ves sanando, te ves moviéndote con libertad, respirando con ligereza, sabiendo que tu cuerpo responde. Y lo más importante, sientes eso como una experiencia real. Neville decía, hazlo tan real que sientas que si lo abres los ojos lo verás. Esa es la intensidad que él proponía. Porque cuando una escena imaginaria es sentida con suficiente profundidad, se convierte en un hecho en la conciencia. Y si es un hecho allí, el mundo externo no tiene más opción que reflejarlo. Pero no termina ahí. Hay un signo silencioso que confirma que lo has hecho correctamente, el fin del deseo. Ya no necesitas pedir, ya no hay ansiedad, hay descanso. Porque cuando realmente asumes el estado del cumplimiento, se apaga la urgencia. El silencio interior no es vacío, es certeza. Es la evidencia más profunda de que ya te has movido del estado de carencia al estado de plenitud. Este silencio es poderoso porque no es pasividad, es afirmación, es la conciencia descansando en su verdad. Neville lo resumía así: cuando entras en el estado, lo sabes, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no necesitas que cambie. Y ese es el punto donde todo comienza a reorganizarse. Ya no haces para tener, ya no pides para obtener, simplemente eres. Y desde ese ser, el mundo obedece. Hay un punto en el camino donde muchos tropiezan sin darse cuenta. Creen que están asumiendo, que ya lo tienen, que están aplicando correctamente lo que Neville enseñó. Pero en realidad, solo han disfrazado el acto de pedir con nuevas palabras. Y esta
es una de las trampas más sutiles y peligrosas. Confundir el deseo con la fe verdadera. Desear algo con intensidad no es asumirlo. De hecho, cuanto más desesperado es el deseo, más lejos está de la fe. Porque la fe no tiembla, no espera, no se angustia. La fe sabe. La fe es una posesión interna que no necesita confirmaciones externas. Por eso Neville decía, la fe es sentirse en el estado del deseo cumplido y persistir en ese sentimiento. No mencionó entusiasmo, ni emoción, ni entusiasmo momentáneo. Habló de persistencia, de estabilidad, de permanecer en ese estado como si no existiera otra opción. Pero muchos, al no ver resultados inmediatos, caen en la trampa del autoengaño. Repiten frases como «me estoy convenciendo» o «sé que estoy cerca», cuando en realidad aún están en el estado de espera, de duda, de petición disfrazada. Se aferran a técnicas con la esperanza de que funcionen, sin darse cuenta de que esa misma esperanza es una confesión de que todavía no han asumido. Porque quien realmente asume no espera que funcione, simplemente sabe que ya es. Otra trampa muy común y reveladora es la obsesión con los resultados. Quienes han asumido de verdad no están revisando el reloj, ni analizando señales, ni revisando constantemente si ya llegó. Están en paz. Porque al haber cambiado su estado interno, ya no necesitan pruebas. Pero si te encuentras observando el mundo externo con ansiedad, esperando ver algo que lo confirme, entonces es señal clara de que sigues operando desde la falta. Neville lo decía con contundencia. El que está en el estado no necesita ver resultados para saber que ya lo tiene. Estas trampas no son fallas, son oportunidades para observarnos con honestidad, para hacer un alto y preguntarnos, sin juicio, ¿estoy asumiendo o estoy rogando con mejores palabras? ¿Estoy descansando en el hecho cumplido o sigo esperando que algo me convenza de que está cerca? La conciencia no puede ser engañada, no por las palabras, no por las intenciones, no por las técnicas. Solo responde al estado. Y por eso, reconocer estas trampas es un acto de poder, no de error. Porque una vez que las ves, puedes elegir salir de ellas y comenzar, por fin, a ser.